Y ahora sí, buenos días, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión, a un nuevo webinar de Vidext. Yo soy Álvaro y os voy a ir presentando una pequeña presentación de apoyo para ir mostrándoos el contenido de hoy. Como siempre os digo, empiezo rápido y empiezo pronto porque cualquier persona que llegue tarde o cualquier persona que no pueda acudir con nosotros no tiene ningún problema. Una vez terminemos, esa persona tendrá en el mail, cualquiera que se haya inscrito, la grabación íntegra de la sesión. Así que, sin más dilación, yo voy a ir empezando y os emplazo, como siempre, al chat, ¿vale? Tenemos ya a los compañeros activos, activas. Veo que ya muchos estáis saludando por aquí. En el chat os vamos a resolver cualquier tipo de duda, ¿vale? Y aún así, si al terminar hay algo que no os ha quedado claro o queréis que hablemos más en profundidad, nos quedamos 5, 10, 15 minutos con vosotros, con vosotras y lo resolvemos. Voy a ir compartiendo pantalla. Vale, aquí lo tendríamos. Espero que se esté viendo bien, espero que se me esté escuchando bien. Si alguien tiene cualquier problema que no ve, que no me escucha, que hay algún error en el audio o lo que sea, ponedmelo por el chat y lo resolvemos enseguida. Pero creo, por lo que me ponéis, que va todo bien. Entonces, vamos a ir arrancando. Hoy vamos a estar hablando de cómo ahorrar tiempo en departamentos de recursos humanos, automatizando la comunicación con nuestro equipo. Y antes de empezar y enseñaros el planning y quién va a hablar hoy, etcétera, 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 quería poneros un poco en contexto del porqué de este tema, del porqué de este webinar. Veréis, para quien venga un poco de nuevas, nosotros en Vidext somos una empresa de generación de contenido con IA, principalmente. Y llevamos ya bastantes años trabajando con decenas y con cientos de empresas, sobre todo con cientos de departamentos de recursos humanos. Y una cosa que hemos podido confirmar en este tiempo, con esta experiencia, es que actualmente, ya desde hace bastante tiempo, pero sobre todo en la actualidad se ve mucho, los departamentos de recursos humanos son o sois la voz principal de comunicación interna de casi cualquier empresa. ¿Hay excepciones? Sí. Hay excepciones, hay empresas más grandes con departamentos de comunicación interna y externa propios y sí, hay alguna excepción, pero principalmente estas labores suelen recaer sobre el Departamento de Recursos Humanos, que por otra parte tiene más trabajo que nunca. Mirad, aquí tenemos a mano un dato, un estudio de Deloitte que dice que casi el 50% de la jornada laboral de un trabajador de recursos humanos va destinada a labores administrativas y a necesidades comunicativas. ¿Eso qué quiere decir? Que hay más cosas que comunicar que nunca dentro de una empresa. Lo sabemos por los datos, pero lo sabemos porque lo vemos cada día. Al final, recursos humanos, tened en cuenta que está atravesando también una etapa convulsa. Estamos atravesando el reto de intentar implantar culturas corporativas y laborables nuevas en entornos ya híbridos o prácticamente de remoto. Muchos mensajes también sobre sensibilización, cursos, onboardings, mensajes también de compliance, de normativas, asuntos legales. En fin, en definitiva hay más cosas, más deberes que nunca, pero los métodos de comunicación siguen siendo los mismos. Este es un poco el contexto, este es un poco el porqué del webinar. Vamos a ir ahora muy rápido con las presentaciones. El chat lo veo tranquilo, así que entiendo que todo se ve y se escucha bien. Vale. Pues vamos avanzando. Bueno, presentaciones brevemente antes de abordar el contenido por completo. Yo soy Álvaro, entiendo que algunos aquí ya me conocéis, soy Content Specialist en Vidext y hoy tenemos y tenéis el gustazo de tener con nosotros a María, que es nuestra compañera Customer Success y que está especializada en trabajar con departamentos de recursos humanos. La llamaremos luego porque vamos a hacer juntos una cosa que nos habéis pedido desde hace mucho tiempo, pero no os quiero hacer spoiler. Entonces, mirad, este es un poco el plan de hoy. ¿Vale? La barra de contenidos. Como siempre, 3 bloques, un primer apartado algo más teórico y luego vamos al práctico que, como digo, hoy me hace especial ilusión porque es en el que colaboraremos con María y es en el que, ahora sí os puedo contar, haremos una demo completa de la herramienta. Pero antes, hablamos en un primer bloque de los límites de la formación o de la comunicación, en este contexto, en recursos humanos. Cuando hablábamos del contexto, os decía que hay más tareas que nunca y los métodos siguen siendo los mismos. Bien, en ese primer bloque vamos a ver cuáles son estos métodos. Al final, con nuestra experiencia, que ya son muchos años trabajando con estos departamentos, hemos extraído 3 que son los que más se repiten. Así que los vamos a ver uno a uno y vamos a ver por qué, a nuestro criterio, ya no funcionan y están obsoletos. Entonces, eso es el primer bloque. Segundo bloque, digitaliza tu contenido. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hablar de la solución. Cuando hablamos de digitalizar contenido, aquí un matiz, no nos referimos obviamente a trabajar con un ordenador como tal. Lo digo porque alguna vez me han dicho, oye Álvaro, si yo trabajo con un PDF, al final estoy trabajando con un contenido digital. Sí, pero en este contexto buscamos ir más allá en la definición. Cuando hablamos de digitalizar contenido, estamos hablando de coger
todos esos materiales corporativos que nos sirven y cuyo contenido es completamente válido y está en vigor y transformarlos en algo mejor, en algo más moderno. Llamémoslo contenido inteligente, llamémoslo contenido generado con IA, como queráis, pero ese proceso de digitalización es ese, transformar ese contenido en otra cosa. Por tanto, hablaremos de esa solución de digitalizar nuestro contenido y finalmente, que es lo que yo más ganas tengo y creo que vosotros y vosotras también, vamos a ver cómo se digitaliza ese contenido. Vamos a hacer una demo en directo, entrará María y vamos a coger un onboarding de tropecientas páginas, vamos a pasarlo por nuestra herramienta, que muchos ya sabéis que es Videx Visual, y vamos a ver de principio a fin cómo funciona, cómo se crea, cómo se edita, cuál es el resultado, qué cosas se pueden ver en la herramienta. Oye, aquí vuestro feedback, como siempre, importantísimo. Preguntas, dudas, cosas que no entendáis de Videx Visual, estaremos respondiéndolas al momento. Y como os decía antes, si al terminar hay algo que nos ha quedado claro, pues lo abordamos. Así que nada, chicos, chicas, vamos a ir con ello, empezando por límites de la formación, ¿de acuerdo? Primer bloque, como decimos, el problema, ¿no? Un poco de este contexto, de este departamento de recursos humanos. Veréis, tenemos 3 metodologías que son las que nosotros hemos extraído y más veces vemos repetidas. En primer lugar, formación presencial. Un ejemplo, pues un onboarding. Entra una nueva persona a la empresa y necesitamos a un trabajador de recursos humanos que le imparta ese onboarding, esa pequeña formación inicial, no solo para presentarle a la empresa, sino también para presentarle cuál va a ser su puesto de trabajo y sus funciones. Entonces, este proceso, si bien ha funcionado durante muchos años, a día de hoy ya no funciona tan bien. ¿Por qué? Porque principalmente no es escalable. Si ese trabajador de recursos humanos que necesitamos no está, o se va de vacaciones, o tiene un mal día, o tiene una baja, la formación se cae por completo. No podemos permitirnos en 2026 que una comunicación, que una formación corporativa dependa de 1, 2 o 3 personas. Sobre todo porque, como digo, no es sostenible a largo plazo. Ya nos quiero contar en una empresa que esté en constante crecimiento, que crezca muy rápido como una startup o que tenga presencia internacional. No es sostenible estar aumentando el departamento de recursos humanos de personal para que este proceso sea, digamos, sostenible. No es escalable, no es viable y, por tanto, primer tachón a la lista, formación presencial, la podéis quitar, método ya obsoleto. Formación escrita. ¿Qué es formación escrita? Pues valga la redundancia, todos los mensajes que vengan escritos. Una formación escrita puede consistir en un mail, puede consistir, como hablábamos antes, en un PDF de 20, 30, 50 páginas. Todo eso es formación escrita. Pero esta formación tiene 2 problemas. Insisto aquí, perdón, cuando hablamos de formación nos estamos refiriendo a comunicación, ¿vale? Que en argot de recursos humanos muchas veces usamos el término formación, pero nos referimos a cualquier tipo de comunicación que el departamento necesite hacer. Entonces, comunicación escrita, como digo, un mail, cualquier tipo de mensaje, un PDF, incluso un PowerPoint, esa información escrita actualmente no genera el engagement que nosotros buscamos en el empleado. No es ninguna sorpresa que los empleados cada vez tienen menos interés por los documentos corporativos porque estamos sobreestimulados con redes sociales, con dispositivos móviles, etcétera, y eso al final el trabajador también lo nota y nosotros también lo pagamos. Es difícil generarle interés a alguien con un documento escrito. Eso es lo primero. Pero lo segundo y más importante, aunque el documento escrito sea fantástico e imprescindible, aunque al empleado, a los equipos les encante, no tenemos forma de comprobar, primero, que lo han leído y segundo y más importante, que lo han entendido. ¿Vale? Entonces, el proceso de una formación o comunicación escrita, lo que seguro no nos ofrece es trazabilidad. Por tanto, segundo método que podemos tachar de la lista. Y terminamos con la formación en vídeo. Un proceso que sin duda es más interesante que los 2 anteriores, que sin duda genera más engagement, despierta el interés del empleado y es un contenido que al ser audiovisual suele funcionar mejor. Pero ¿qué pasa? Que no es sostenible mantener un sistema de generación de vídeo, ya sea in-house o delegando en segundas empresas, ¿no? Supongamos que lo hacemos in-house, ¿no? Creamos vídeos dentro de nuestra empresa. Necesitamos una cámara, necesitamos una buena cámara, necesitamos focos, necesitamos alguien especializado que sepa usar este material, necesitamos otro trabajador especializado para editar el contenido. Por tanto, evidentemente, no es muy sostenible ni es muy económico tener un sistema de generación de vídeo dentro de una empresa. No todas se lo pueden permitir. Y luego, además, es que no llega a ser escalable, porque si tienes que aplicar cualquier cambio, tienes que rehacer el contenido de cero. Por tanto si lo hacemos in-house como si delegamos, no nos acaba de funcionar, porque hay muchos de nuestros clientes que cuando los conocimos habían ya delegado, pues eso, en segundas empresas, en agencias, para que les realizaran ese contenido. ¿Qué pasa? Pues entre otras cosas, que tú pierdes el control de tu contenido casi por completo.
no tienes la certeza de que la agencia se vaya a ceñir a tus mensajes, a tu tono de marca, a tu filosofía y a tu cultura corporativa. Por tanto, estás cediendo control. Y luego que no es escalable. Cuando quieras hacer cualquier cambio, eso se puede demorar en horas, semanas, días, en fin. No podemos estar pendientes de que un tercero nos haga el contenido. Tenemos que tener control de ese contenido. Y luego que cada cambio y cada gestión con una agencia, nuevamente, económico no es. Por tanto, tercer y último método que hemos querido destacar, formación en vídeo, lo podéis tachar de la lista también. Yo hago aquí un vistazo, hago un parón para pegar un vistazo al chat, veo que está todo correcto, se me escucha, se me ve, se me todo. Perfecto, por tanto, podemos seguir avanzando. Mirad, vamos a pasar ya al bloque de la solución, a digitalizar el contenido. Matiz que he hecho antes, pero que puedo repetir por si hay alguien que se incorpore ahora. Cuando hablamos de digitalizar contenido, no hablamos de pasar algo del papel a la pantalla. Hablamos de transformar el contenido, cambiar un contenido estático, antiguo y ya a grandes rasgos obsoleto por un contenido que sí funcione y un contenido que, entre otras cosas, se genera con IA y que ahora en este tercer bloque veremos cómo se genera y veremos cuál es el resultado. Pero antes vamos a ver por qué optar por este tipo de metodología, ¿no? Mirad, algunas de las ventajas que hemos querido listar aquí son, en primer lugar, la escalabilidad. Si hablábamos antes de que formación, por ejemplo, presencial o crear vídeos in-house no era algo sostenible, crear vídeos con IA sí es escalable, sí es sostenible, porque lo puedes hacer en tu empresa, porque no necesitas conocimientos de diseño, conocimientos en IA. Yo mismo, ya sabéis que no soy un experto en este ámbito y yo, sin embargo, utilizo esta herramienta a menudo, por tanto, sí es sostenible hacer esto dentro de la empresa. Mirad, sin ir más lejos, con este tipo de metodología podemos aumentar hasta un por 10 el contenido al mes sin necesidad de ampliar equipo. Ojo, estos datos están extraídos tras más de 5 años con clientes del sector, es decir, que tampoco salen de la manga. Segunda cualidad que hemos querido destacar, engagement. Si hablábamos antes de que el vídeo genera mucho más engagement, por ejemplo, que el formato escrito, aquí con esta herramienta lo que podemos hacer es precisamente generar esos vídeos, pero vídeos con más cosas, vídeos con parte de texto, vídeos con parte de imágenes, vídeos locutados en cualquier idioma, vídeos con preguntas, con interactividad, es decir, un contenido que realmente genere engagement y genere un interés en el empleado, que al final es quien tiene que consumir estas comunicaciones. Da igual el tipo de comunicación, la casuística es muy amplia y podéis ponernos por el chat cuál es la vuestra y la vemos detenidamente, pero es muy amplia. Cursos de sensibilización LGTBIQ+. Tenemos, oye, cómo notificar las nuevas políticas de teletrabajo, cómo notificar algo relacionado a un team building, a vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay mucho que comunicar y creemos que esta es la forma que más interés genera en el espectador, en este caso, en los empleados. Aumentando, como ya digo aquí, hasta un 70% la tasa de finalización de formaciones, cuando hablamos de formación específicamente. Siguiente cualidad, la trazabilidad. Hablábamos antes, qué importante es que vean que lo que enviamos, primero, se consume y segundo, que se entiende. Todo lo que generemos con inteligencia artificial, todo lo que generemos con nuestra herramienta Videx Visual es 100% trazable. Quiere decir que podemos ver en todo momento, una vez enviamos ese contenido, esa información, esa comunicación, quién lo ve, cuándo lo ve, cuánto tiempo le dedica, qué contesta a las preguntas y sobre todo asegurarnos si lo han entendido, ¿vale? Esto me parece fundamental. Al contrario que enviar un correo, un mail, enviar una presentación por ahí, por Slack, por la vía que sea, por Teams, y perder por completo control sobre ella y no saber si la gente la está consumiendo y sobre todo entendiendo, a tener un panel de control maravilloso en el que podemos ver en todo momento cómo está funcionando ese contenido que hemos creado. ¿De acuerdo? Entonces, trazabilidad 100%. Y finalmente, y este detalle me parece clave, todo este contenido es actualizable, o mejor dicho, muy fácilmente actualizable. Esto es crucial cuando hablábamos de un contenido escrito de 50 páginas o de un vídeo hecho en nuestra empresa. Ya no os digo si es un vídeo delegado en una agencia. Es muy difícil aplicar cambios, hay que rehacer el contenido. Bien, con Videx Visual, con esta herramienta, no pasa eso. Podemos cambiar al momento todo lo que queramos en cuestión de un par de minutos. Esto nos lo va a enseñar luego mucho mejor María, porque tiene pleno control de la herramienta, pero además vamos a poder ver en profundidad cómo se hace, porque a mí me resulta muy interesante, ya que lo que hacemos es plantear un guión inicial y simplemente retocando esos aspectos de guión que queremos cambiar, el contenido completo se cambia, se genera un vídeo nuevo, ya digo, en cuestión de un par de minutos. Entonces, chicos, chicas, ya hemos visto el primer y el segundo bloque. Problema y solución. Apartado, el más teórico, yo sé que es el más denso. Ya sabéis que es importante para luego lo que vamos a ver siempre, ¿de acuerdo? Veo por el chat que
que todo está correcto, que todo se está viendo, escuchando bien. Perdonad, pero es que los problemas técnicos eso es una cosa que tenemos a la orden del día, entonces me gusta ir revisando. Como decía, espero que lo estéis entendiendo, espero que os esté gustando y ahora ya entramos en este tercer bloque que sin duda a mí y creo que a vosotros, como os decía antes, es el que más nos apetece. Vamos a ver cómo funciona la herramienta en directo. Vamos a crear una presentación desde cero y para ello emplazo a María que vaya entrando cuando ella quiera porque necesitamos contar con ella como experta en esta herramienta. María, Hola, ¿qué tal? No sé si me escucháis bien. ¿qué tal? Yo te Perfecto. escucho perfectamente. ¿Qué tal, Álvaro? Muchas gracias por darme pie y hola a todos vosotros también los que estáis conectados viéndonos. La verdad es que me ha parecido muy interesante todo lo que estabas comentando porque es que además es algo que nosotros dentro de Customer Success, ¿no?, reconocemos. O sea, al final las de veces que hablamos con equipos de recursos humanos, ¿no?, y comentamos pues un poco eso, ¿no?, que al final tienen muchísimo contenido, no tienen tampoco mucho tiempo y que pues no saben un poco pues lo que estabas comentando antes, ¿no?, la trazabilidad del proyecto. Entonces, justo la parte de la demo, que es la que estás comentando, ¿no?, ahora os mostraremos mejor cómo podemos un poco solventar esto, pero es que de verdad que me he sentido súper identificada. Muchas gracias y muchas gracias sobre todo a ti, María, por venir. Voy a ir de momento minimizando la presentación y vamos a ir preparando el vídeo. Si quieres, antes de lanzar este vídeo, podemos poner a la gente un pelín en contexto, María, de qué vamos a hacer y de cómo lo vamos a hacer, porque hemos elegido un onboarding. No sé si me quieres contar un poquito al respecto. Sí, bueno, a ver, la primera parte que vamos a mostrar, bueno, se va a centrar específicamente en un apartado que nosotros llamamos Brain, ¿vale? Que para ponernos un poco en contexto sería como el cerebro de la herramienta, ¿vale? Ahora Álvaro nos explicará, bueno, veremos, ¿no?, a la vez que yo estoy comentando un poco cómo funciona esto, pero sí que es verdad que en este apartado lo que vamos a poder es configurar todos los parámetros, por así decirlo, dentro de nuestra imagen y de nuestra marca. Entonces, bueno, cuando quieras, Álvaro, les vamos mostrando. Pues mira, tengo aquí la pantalla inicial preparada con lo que es el Brain, así que si quieres nos das un par de pinceladas de qué es todo esto, porque entiendo que a mucha gente le vendrá de fuera, no sabrá a qué nos referimos cuando hablamos de Brain, de BrandKit, etcétera. Entonces, si nos quieres poner un poco en contexto y ya yo voy generando la presentación y aquí se lo digo también a los espectadores, a la gente del chat, María nos la va a ir narrando, nos la va a ir explicando. Me decís que se ve borroso, no os preocupéis, tarda unos segundos siempre en hacerse la imagen nítida, ¿vale? Una vez empecemos, en 20-30 segundos debería verse mejor, ¿de acuerdo? Entonces, María, si nos quieres ir dando un poco ese contexto y empezamos enseguida. Genial, bueno, pues lo que os estaba comentando al final un poco hace unos minutitos, ¿no? El Brain nosotros lo usamos simplemente para que haya esa coherencia de marca en todos los proyectos, ¿vale? Ahora veremos un poco mejor cómo se aplica, pero al final la versatilidad y un poco el beneficio que nos da este apartado es que vamos a poder incluir todos los parámetros que nosotros tengamos dentro, como pueden ser colores de marca, logos, bueno, tipografía específica que queramos que se aplique, lo vamos a incluir y vamos a rellenar este apartado. ¿Qué nos va a permitir este apartado? Al final, cuando nosotros vayamos creando estos contenidos, esto ya va a estar seleccionado y se va a guardar para absolutamente todo lo que vayamos generando, con lo cual, al final, esto nos permite que haya esa coherencia en todos nuestros proyectos sin que nosotros tengamos que hacer mucho, ¿no? Es lo que estábamos hablando al final, ¿no? Optimización de tiempo, no tener que preocuparnos de si va a aparecer el logo o no. Entonces, bueno, si quieres, Vamos Álvaro. empezando, si quieres. Perfecto. Vamos empezando, debería empezar a verse más nítida la Estupendo. pantalla, ¿vale? Siempre que dejamos el Genial. cursor ahí un ratito se ve un poco borroso. Cuando quieras, María. Perfecto. Vale, bueno, pues al final lo que estáis viendo ahora en pantalla es un poco lo que comentaba, ¿no? Esa posibilidad de incluir logos, colores, podemos elegir también el estilo que vamos a querer y al final esto, simplemente con cómo lo está haciendo Álvaro, ¿no? Esos pocos clics, se va a quedar de manera automática y predeterminada para luego aplicarlo en absolutamente todo el contenido que nosotros vayamos a ir trabajando. ¿Vale? Entonces, bueno, esa sería nuestra parte de Brain. Luego nos vamos a mi parte favorita, que sería la de generación de contenido, ¿vale? En esta generación de contenido tendríamos la opción de subir un documento y crearlo desde cero con un prompt, ¿vale? Pero en este caso, pues vamos a usar el onboarding, que es un poco lo que estaba comentando Álvaro, pero podría ser un manual, podría ser una política de PRL, cualquier cosa, ¿vale? Una política interna, disculpad, cualquier cosa de manual de PRL. Pero bueno, en este caso hemos elegido el de onboarding, ¿vale? Porque al final es algo con lo que trabajamos mucho. Entonces, una vez que nosotros lo hayamos subido, ¿no? Esperaríamos unos minutitos
y nos va a llevar a una primera parte que va a ser el índice, ¿vale? Algo importante, mira, si quieres, Álvaro, a ver si puedes un momento. Vale, perfecto, genial. Mirad, aquí simplemente os quiero mostrar, ¿vale? En esta sección de aquí veis que el primer apartado, ¿no? Que es el de respeta todo el contenido, nos aparece como un poco en un gris, ¿vale? Esto es porque al final, es lo que ha comentado Álvaro, llevamos 5 años, más de 5 años trabajando con empresas y al final nosotros ya hemos un poco descartado cosas que funcionan bien, un poco para ese engagement, ¿vale? Entonces, nosotros aquí lo que hacemos es, nosotros al final pensamos que contenido de más de 25 minutos no es... no llama tanto la atención, ¿vale? No incita a que la persona que lo reciba tenga esa atención todo el vídeo, todo el proyecto. Entonces, esto es una forma de poder controlar que el contenido que vamos a generar es de valor, ¿vale? Por eso aquí nos aparece que la estimación real son 43 minutos, pero la herramienta nos está indicando que lo mejor sería que nos fuésemos para una de las otras dos opciones, ¿vale? Que sería la de resume y adapta, que básicamente cogería la información que nosotros hemos subido y haría un resumen, pero obviamente respetaría lo que vienen siendo los parámetros más importantes de ese documento. Y a la vez tendríamos la opción de dividirla en vídeos más cortos si quisiésemos respetar, pues en este caso, los 43 minutos, ¿vale? Solo quería hacer ese matiz, Álvaro, disculpa. Voy avanzando, que va, perfecto, perfecto. Entonces, bueno, pues eso, ahí tendríamos la de resumen y adapta, que es un poco lo que os estaba comentando, y la de dividir en vídeos más cortos. Vale, entonces, bueno, en Ambas este son muy caso vamos a útiles, al mezclar esto final muy cada bien. una tiene su caso. Exacto. Al final depende un poco de las necesidades y lo que se adapte mejor. Entonces, una vez que llegamos a este apartado, como un poco lo que estaba comentando Álvaro, vamos a poder incluir pues un poco más de información, ¿vale? Para un poco modificar e ir trabajando ese contenido que vamos a querer generar, ¿vale? Algo también interesante que ahora veremos, es ahora Álvaro veis que está rellenando todos estos apartados, ¿no? Las especificaciones del contenido, los idiomas, es justo lo que estamos viendo, ¿no? Esta parte de estilo. Aquí nosotros tenemos tanto formas de hacer el estilo de formato horizontal y en formato vertical, que esto obviamente para empleados que trabajan en planta, para que puedan tener acceso a esto en tienda, es bastante útil y sí que lo vemos bastante aplicado a este tipo de casos porque al final nos da pues esa facilidad de ver el contenido y trabajarlo también, ¿vale? Entonces, bueno, aquí veo, Álvaro, que has añadido preguntas también, así que esa parte es estupenda. Algo también que me gusta mucho, siempre recalcar, es un poco lo del tema de la trazabilidad, ¿no? Nosotros aquí tenemos la opción con estas preguntas de incluir interactividad para poder, pues, un poco mostrar y ver también lo que de verdad al usuario le está causando impacto, ¿no? Entonces, bueno, hablaremos un poco más de ello ahora en unos minutitos, pero en esta sección de aquí, bueno, pues tendríamos un índice donde podemos revisar bien todos los temas de ese documento y luego nos iríamos a la parte del script, ¿vale? Esta parte aquí nos va a dar la opción de que de forma muy sencilla vamos a poder alinear un poco con las expectativas que nosotros tenemos, ¿vale? Pues si hay alguna palabra que no queremos que se incluya, si queremos modificar cualquier sección, vamos a poder hacerlo, ¿vale? Entonces, esto sería, pues, una forma de controlar aún más el contenido que vamos a, pues, producir, ¿vale? En estos segunditos. Entonces, ahora mientras ahí lo tenemos, genial. Veis que se está cargando todo. Quiero también decir, ¿vale? Como veis, al final ya se están generando todas las escenas. Este proyecto estaría perfecto ya para coger y compartir, porque al final ya hemos hecho esas modificaciones, hemos hecho esa iteración para que todo se guarde y se plasme, pero obviamente también tenemos la opción, si queréis, de manera bastante intuitiva, porque al final la herramienta es lo que buscamos, que sea intuitiva, que sea sencilla de poder usar, pues podríamos hacer los cambios que se está enseñando ahora Álvaro, como, bueno, pues textos, locución y demás, pero al final quiero que os quedéis con esa parte, ¿no? De al final el contenido que nosotros vayamos a generar está listo para compartir, porque por eso hemos hecho esa fase previa, ¿vale? Entonces, ahora vais a poder ver un poco más de la herramienta, de cómo lo ha generado. Y ahora sí que nos iremos, ¿vale? Porque sí que es verdad lo que estaba comentando, la parte de las preguntas y demás, para que veáis un poco, bueno, en este caso Álvaro os está mostrando que podemos también cambiar imágenes, o sea, para que veáis que hay bastante rango de cambios que se pueden aplicar, ¿vale? Y es bastante sencillo.
Genial. Vale, pues si queréis nos vamos a ir ahora un poco al apartado de la interactividad, ¿vale? Vamos a ver todas las escenas, nos vamos a parar en esta de preguntas. Cuando llegues, Álvaro, a ver. Sí, bueno, ahí vemos un poco todo. Sí, por mostrar un poco que está todo animado, que lo puedan ver y Sí, demás. eso, perfecto, está genial. Vale, entonces, como podéis ver, aquí ya nos aparecen predeterminadas estas preguntas porque lo hemos incluido en el apartado de la generación. Entonces, nosotros aquí podemos perfectamente modificarlo, ¿vale? Veis que ahí ya está incluida lo que viene siendo la pregunta correcta, ¿vale? Que no tendríamos que hacer absolutamente nada extra, pero en este caso, pues Álvaro os muestra cómo podríamos incluso hasta eliminar una sección específica, ¿vale? Al final, el tema de la trazabilidad que comentaba anteriormente, ¿no, Álvaro? Que con esa información vamos a poder ver el registro de personas que se han metido a ver este proyecto. Vamos a poder un poco saber qué interés tienen, ¿no? Qué está yendo bien, qué está yendo mal de esta formación. Pero como veis, al final todo se incluye dependiendo de estos 5 minutitos que nos pasemos rellenando la parte del índice como la parte del script, ¿vale? Entonces, ahora nos vamos a ir a esta parte que también es súper importante para aquellos de vosotros que trabajéis con equipos internacionales. ¿Por qué? Porque veis que tenemos un montón de opciones de traducción y la forma en la que se traduce, habéis visto que es literalmente solamente un clic. Entonces, aquí, obviamente, el vídeo que ya hemos generado va a estar listo con, al final, todo lo que ya teníamos, como os puede estar enseñando ahora Álvaro, en inglés, en este caso. Entonces, ya está perfecto. Esto al final es un vídeo que vais a tener en segundos pinchando un botón y luego vais a poder usar todas las veces que queráis, ¿vale? Y obviamente otra vez aplicando la trazabilidad de la interacción, la pregunta que hemos incluido. Entonces, esto sería un poco, ¿vale?, qué podríamos hacer con la herramienta. Ahora, esto que os está enseñando Álvaro son nuestros avatares, que bueno, exacto, ahora vamos a enseñar lo que viene siendo toda nuestra gama de avatares. Aquí veis que hay bastantes, ¿vale? Y bueno, sí que es verdad que los avatares dependen un poco del gusto del consumidor, me refiero. Tenemos este avatar y este, que en este caso soy yo, que es esta nueva generación de avatares. Y al final, pues es un poco lo que os comento, ¿no? Depende un poco de vuestras necesidades, lo que os guste, lo que busquéis, pero bueno, ya nos meteremos un poco más en explicar qué diferencia tiene en un ratito, si quieres. Así que, Álvaro, no sé si quieres ya ponerlo para procesar. Sí, lo he dejado ya procesando, ¿vale? Lo que te iba a Genial. decir, María, antes de pasar a la siguiente parte, hay algunas Sí, preguntas por el chat. Mira, si quieres las vale. contestamos muy rápido y seguimos avanzando. Nos pregunta Mireia si todo esto se puede hacer sin avatares. Claro que sí, Mireia, al final es lo que comentábamos. Los avatares tenemos tanto los avatares que habéis visto ahora, estos dos, ¿vale? Que tenemos la nueva generación y la generación simplemente más básica, por así decirlo, pero si quisieses crear contenido sin ningún tipo de avatar, también es posible, ¿vale? O sea, simplemente como lo hemos incluido, pues no lo incluirías el apartado de avatar y listo, Y Joel nos ¿vale? pregunta si la opción de dividirlo en vídeos más cortos, que entiendo que será esa opción de la derecha del todo, ¿también Sí. respeta toda la información del documento o resume alguna parte o cómo va? Vale, pues esta parte sí que es verdad que respeta en la medida de lo posible toda la información que le vamos a dar. Al final es un poco lo que os comentaba, ¿no? De estas tres opciones tenemos la opción de resumir, de respetar tal cual como está el contenido, pero en el mismo proyecto, o la opción de hacerlo en distintos. En esta opción sí que es verdad que se va a intentar respetar y no se va a intentar resumir, ¿vale? Espero que eso te responda. Estoy seguro de que sí, dice que perfecto, gracias. Y Elena nos pregunta por los avatares porque ha entrado un poco tarde. Elena, no te preocupes porque, como decía antes, en cuanto terminemos, todos los inscritos, inscritas, tendréis en vuestro mail la grabación íntegra, ¿vale?, de toda la sesión. No obstante, vamos a hablar, una vez se exporte el vídeo, que ahora está cargando, vamos a hablar un pelín más de los avatares y más detalladamente y queremos que los veáis en funcionamiento también, ¿vale? Y ya sin más dilación, si quieres, María, creo que está todo contestado. Vamos avanzando Vale. y en lo que procesa el vídeo nos cuentas un poquito qué es esto del estudio. Vale. Bueno, esta es una de mis partes favoritas que tenemos dentro de la herramienta. También siempre me gusta decirlo porque al final yo voy a lanzar una pregunta, ¿vale?, para el chat, que tenemos al equipo ahí un poco viéndolo todo. Y es, ¿cuántos de vosotros habéis querido tener una imagen específica o a lo mejor un escenario específico para usar en vuestras formaciones? Os metéis en vuestro banco de imágenes y os dais cuenta de que no existe nada. Quiero que me lo escribáis en el chat, ¿vale? A ver cuántos de vosotros estáis escribiendo. Bueno,
Mientras vais escribiendo, yo lo digo. Al final, este apartado de la herramienta, veo que estáis escribiendo ahora, genial, me encanta, es que también me gusta saber un poco más de vosotros y cómo estáis haciéndolo ahora o si os habéis encontrado con este tipo, pues al final, de situaciones, ¿vale? Lo que nos permitirá este apartado es que imágenes que nosotros ya tenemos podemos modificarlas, ¿vale? Sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de licencia. Y lo bueno de esto también es que no vamos a depender de nadie, solamente dependemos de uno mismo y de nuestro ordenador y la herramienta de Videx, ¿vale? Entonces, como podéis ver un poco en el vídeo que os está mostrando Álvaro, simplemente subiríamos una imagen que nosotros tenemos, le daríamos un prompt y automáticamente vamos a tener una versión de esa imagen que hemos subido tal y como la hemos pedido, ¿vale? Puede ser, oye, cámbiame el color del uniforme, puede ser, oye, quiero este fondo específico dentro de pues, mi planta. Podemos hacer absolutamente todo lo que queramos y lo que os digo, al final nosotros cuando tengamos este contenido, lo bueno es que vamos a tenerlo ya disponible en la herramienta porque se guarda, con lo cual vamos a poder usarlo todas las veces que queramos en todos los proyectos que queramos. Perfecto. Pues No sé si si tenéis quieres, alguna duda. la gente está escribiendo, María, yo no te preocupes, voy estando, como hoy te tengo a ti de apoyo, Vale. estoy más pendiente del chat. Mira, antes de pasar al vídeo ya que veo que se está terminando ya de exportar, nos pregunta Genial. Sandra, las modificaciones de imagen, ¿cómo encajan con la ley de propiedad intelectual y si están sujetas a ellas? Vale, al final las imágenes que vosotros subiréis aquí serán imágenes vuestras, con lo cual cualquier tipo de limitación, regulación y demás, nosotros entendemos que vuestras imágenes al final no van a tener que pasar ningún tipo de filtraje porque son propiedad vuestra, ¿vale? De todos modos, cualquier duda que tengáis, cualquier tipo de pregunta de este estilo, siempre es algo que cuando trabajemos en la herramienta se puede ver mucho más específicamente con vuestro responsable de proyecto, ¿vale? Que en este caso sería vuestra CSM, ¿vale? Vale, yo creo que es súper contestado, María. Si quieres, ya tengo esto por aquí, vamos viendo cómo ha quedado el vídeo. Vale, estupendo. Vamos viéndolo, hemos puesto un avatar muy chulo, no sé si la gente se ha dado cuenta Sí, del soy avatar, yo. así que si quieres, antes Mira, de lanzarlo, nos pones un poco en contexto. vale, perfecto. Bueno, como os he comentado antes, nosotros tenemos ahora dos tipos de avatares, ¿vale? Tenemos unos avatares que hemos estado usando años anteriores y ahora tenemos lo que viene siendo una nueva generación. ¿Por qué es una nueva generación? Porque al final los movimientos de estos avatares son hiperrealistas, ¿vale? Y en esta nueva generación también podemos incluir tema de fondos, podemos incluso hacerlos desde diferentes ángulos. Entonces tenéis pues lo que comentábamos, un poco de elegir esa versatilidad según lo que mejor os adapte para poder al final trabajar y enviar este contenido. Pero algo que también me gustaría un poco recalcar de cara a los avatares que nosotros generamos es que al final vosotros vais a poder generar un avatar de cualquier persona que queráis. Lo pongo en un caso práctico. Por ejemplo, tenemos un cliente que al final era muy importante para él tener una presencia de una persona que había trabajado con ellos. Entonces, en este caso, se hizo este avatar para ellos y a día de hoy se sigue usando. ¿Por qué esto ha sido importante y por qué está funcionando para que se siga consumiendo el material y que la gente al final se sienta pues, conectado con estos proyectos? Porque al final es una imagen que ellos ya conocen, crea esa cercanía y aquí nosotros en Videx siempre la verdad que preferimos que haya esa cercanía porque al final la estadística, ¿no?, siempre nos muestra que cuando se conoce el perfil, cuando ya se ha tenido trato con él, al final ese contacto es muy importante, ¿no? Porque no es lo mismo que, no sé, pregunto Álvaro, a mí me gustaría más recibir una formación de alguien que ya conozco. Exacto, sí, además, al final nosotros lo que también queremos recalcar es, estamos generando un contenido con inteligencia artificial, queremos humanizarlo, pero sobre todo también queremos liberar un poco a esa persona, a ese trabajador, trabajadora de recursos humanos, que al final, Claro. como decíamos antes, ocupa gran parte de su jornada con estas necesidades comunicativas que cada vez hay más y, sin embargo, se está apartando sin querer de labores más creativas, estratégicas, etcétera, etcétera. Entonces, el avatar a mí personalmente me gusta mucho, es una funcionalidad que me parece que te puede hacer que tú permanezcas ahí, que estés ahí, Sí. que esté tu toque, que esté tu sello, que te lo esté contando toda una voz conocida, pero que tú, en cambio, pues puedas ganar tiempo en tu jornada laboral para centrarte en esas otras labores que de normal quizás pues, no puedes. No sé, yo lo veo un poco así. Sí, no, sí, es que además es tal y como lo has dicho, o sea,
ese impacto, ¿no?, de primeras, y luego lo que dices, tienes ese avatar y lo puedes usar todo el tiempo que quieras en todos los vídeos que quieras durante años. O sea, es que al final el avatar va a estar ahí siempre y yo creo que crea esa cercanía, ¿no?, de decir, oye, pues todas las formaciones me las está impartiendo este mismo avatar, que muchos clientes incluso les ponen hasta nombre. O sea, que ya se convierte uno más. Totalmente. Pues oye, María, con todo esto, si quieres vemos cómo ha quedado el vídeo, lo vemos todos juntos. Nos hace ilusión enseñaroslo también procesado, porque otra cosa que igual antes se nos ha pasado es que cuando tú estás generando un contenido, en esa previsualización, obviamente nunca vas a ver al avatar moviéndose porque tienes que procesar el vídeo como tal. Con lo cual, ¿qué hacemos ahora? Vemos el vídeo ya procesado, vemos un poco cómo ha quedado, lo escuchamos, lo vemos todo, veis el resultado y vemos también, primero, cómo queda el tema de los avatares que nos comentaba María, y luego qué opciones de exportación tenemos, porque sé que este es un tema que normalmente os interesa mucho en cuanto a formatos. Oye, esto es compatible con mi LMS, ¿cómo lo puedo hacer? Lo meto en un QR, lo guardo, lo exporto, es un vídeo, bien. Lo vemos, ¿vale? Vamos a ir viendo el resultado y ya, a partir de ahí, hacednos las preguntas que queráis. Un segundito. Ahí está. Vale, estamos ya. Eso es, estoy moviendo. Onboarding Logilink. Debería Una empezar primera a verse mirada bien. a cómo se vive y se entiende la cultura dentro de la empresa. Hoy veremos los puntos clave para entender cómo funciona Logilink, qué ofrece a sus personas y qué valores marcan la experiencia desde el primer día. Vamos a quitarle así mejor, que al final yo ya acabo cansada de mi voz muchas veces. Efectivamente, tenemos aquí también el apartado de la interactividad. Al final, aquí lo que os estamos mostrando es cómo se vería ese proyecto que hemos generado, ¿vale?, cuando está listo para compartir y ya procesado, como estábamos comentando antes. Perfecto, ahí veis mi avatar en pequeñito, que antes lo habéis visto en grande cuando estábamos editándolo. Real en el impacto ambiental diario. Con esto cerramos el recorrido, quedándonos con lo esencial y con una idea clara de fondo. No olvides que ante cualquier duda adicional tienes a tu disposición al equipo de recursos humanos de Logilink para resolverla. Y gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en la próxima formación. Genial. Entonces, aquí habéis visto cómo este avatar en concreto es hiperrealista. La forma en la que respiro y todo, al final eso se genera con estos avatares, ¿vale? Aquí, bueno, Álvaro nos está enseñando cómo podemos al final distribuir este contenido, ¿vale? Nosotros tenemos al final cinco formas de hacerlo, ¿vale? La que va a mostrar Álvaro en particular va a ser la de SCORM, pero mientras os lo está enseñando, yo os comento. Aparte de SCORM, obviamente, para incluir en vuestras LMS, tenemos la opción de compartirlo por link, ¿vale? O sea, por enlace. Esto nos sirve para cualquier tipo de comunicación interna, para cualquier tipo de email que queramos hacer de forma genérica. Se puede incluir. Luego también tendríamos la opción de hacerlo con un QR, que esto para todo el tema de a lo mejor imprimir ese QR y incluirlo pues en, yo qué sé, pues en planta, ¿no? También se puede incluir dentro de zonas comunes, como por ejemplo la cafetería. Esto sirve bastante, sobre todo con lo que comentábamos anteriormente de este diseño en vertical, para que haya acceso de manera sencilla y rápida de todos los empleados, pues en cualquier ratito que tengan libre o con la facilidad simplemente de sacar el teléfono, ¿vale? Luego, el formato SCORM, que es lo que está ahora haciendo Álvaro aquí en cámara. Y, bueno, ya lo he comentado, ¿no? El último sería el de LTI. Y, bueno, me dejaba uno, disculpad, también el de descarga. Se puede descargar simplemente como un MP4, ¿vale? Y entonces vosotros con ese vídeo podréis hacer y ponerlo donde queráis. Creo que he dicho todas, se me iba a olvidar una, pero no. Son muchas, pero sí. La verdad que sí, al final aquí es un poco también lo que comentábamos, ¿no? Depende un poco de bueno, la preferencia que vosotros tengáis y al final cómo hagáis esas comunicaciones, cómo repartáis el contenido. Como veis, os podemos adaptar y es una herramienta que permite bastante opciones, precisamente por eso, porque sabemos que cada uno hace cosas de manera distinta y pues es una forma más sencilla de poder incluirlo en nuestro día a día. Genial, María. O sea, definitivamente yo no lo hubiera dicho mejor, jolín. Qué guay que hayas venido para poder aportarnos todo este conocimiento sobre la herramienta, porque yo es verdad que no tengo a esos niveles. Es brutal. Veo que la gente está escribiendo por el chat, veo que están cayendo algunas dudas más. Entonces, por nosotros,
chicos, chicas, hasta aquí ya estaría la demo de la herramienta, ya estaría la presentación. Nos quedamos con vosotros un ratito, unos minutos, a resolveros dudas, ver si está todo claro y cuando ya tengamos el chat todo en claro, ya nos vamos, ¿eh? Y bueno, y seguimos con nuestras cosas, pero lo fundamental, mira, nos pregunta Laura, a ver, ¿los vídeos se pueden exportar en archivos independientes de Vidext? Sí, los podríamos descargar, como he comentado, y al final nosotros los podríamos tener como un vídeo específico. Luego, si quisiésemos que estuviese dentro de la herramienta de Vidext, simplemente compartiríamos un enlace, ¿vale? Espero que eso sea un poco lo que ibas buscando, Laura, pero tendríamos estas dos opciones por lo que me comentas. Luego también nos pregunta Elena si podemos profundizar un poco y explicar el tema de los QR. Vale. Los QR, básicamente, como habréis podido ver cuando estaba enseñando Álvaro, nuestra herramienta los genera ya automáticamente. Entonces, nosotros directamente lo que podemos hacer con ese QR es imprimirlo y lo que estaba comentando, ¿no? Un poco, pues, ponerlo en zonas comunes, como estaba comentando antes, de cafeterías o incluso dentro de una planta para que automáticamente lo puedas escanear y se abra, o también lo que puedes hacer es directamente copiar ese QR y pasarlo pues internamente a través de emails, comunicaciones internas, lo que sea, ¿vale? Pero ese QR lo generamos nosotros, así que por eso no os preocupéis. Yo también te diría, Elena, que si tienes interés en este tema, en el anterior webinar que estuvimos hablando con una experta en el sector industrial, estuvimos viendo también lo útil que puede ser para este sector el tema de exportar en QR, porque aquí hoy hemos hablado de recursos humanos en general y sobreentendemos que todo el mundo tiene ordenador, dispositivos móviles y, en fin, herramientas para consumir ese contenido. Pero al final, cuando nos vamos a algo como lo industrial, las fábricas, la maquinaria pesada, es más difícil tener una infraestructura para consumir todo esto. Entonces, justo en ese webinar hablamos de que muchos clientes lo que hacen es colocar ese QR ya con el contenido exportado al lado de cada máquina y en ese QR tienes la prevención en riesgos laborales, el tutorial de cómo usarla, etcétera, etcétera. Entonces, es verdad que es una cosa muy particular, pero que en ciertos sectores se usa un montón. Y que tenemos esa versatilidad al final, lo que has comentado, ¿no, Álvaro? De aplicarlo y ponerlo un poco donde nosotros veamos que va a funcionar mejor y obviamente que nos va a ayudar. Exacto. Y ya por último, nos pregunta Sara, esta me ha hecho gracia, en la sección de voces, ¿cuál es la que has utilizado en el ejemplo? Vale, me encanta que hayas hecho esta pregunta, Sara. Esta voz es mía, la hemos generado, ¿vale? Para yo tener mi voz, que esto también es algo que se puede hacer junto con los avatares, ¿vale? Podemos generar también nuestras propias voces. Así que, bueno, no sé si alguno de vosotros lo habréis notado, a mí me da mucha vergüenza poner mi voz, pero bueno, creo que se parece bastante y lo hemos hecho de esa forma. Sencillamente lo hemos generado junto con el avatar para poder tener mi propia voz y que sea incluso más realista. Así es, así es. Nos pregunta Rebeca que qué diferencias habría con herramientas como Eigen y qué valor aportamos nosotros. Rebeca, esta es una pregunta muy compleja, nos encanta que nos hagáis este tipo de preguntas. Mirad, os doy dos respuestas, no sé si luego María querrá añadir algo, pero veréis, en nuestro apartado de blog, en nuestra web, tenemos un par de artículos bastante completos, ¿vale? Comentando justo punto por punto y con tablas comparativas las diferencias entre Eigen y Vidext. No obstante, y muy a vuela pluma, porque si no nos tiraríamos aquí 20 minutos más. Te podemos enviar, Rebeca, ese artículo sin ningún problema. Pero lo fundamental, ahora mismo, por ejemplo, Vidext tiene un generador, que es el que habéis visto, que va, que vuela. Quiere decir que el contenido que tú le mandas al contenido que te crea, el nivel de precisión entre ambos contenidos es muy alto, se ahorra muchísimo tiempo y luego hay muchos matices, por ejemplo, el idioma, las lenguas locales, gallego, euskera, valenciano, catalán, etcétera, Vidext las tiene, que ese suele ser un distintivo bastante importante con este tipo de herramientas. Pero bueno, como digo, son muchas cosas, depende también de cuáles sean tus necesidades. Lo podemos ver tanto en una demo personalizada, contactas con nosotros cuando quieras, como, ya te digo, tienes estos artículos, tienes más información en la web, entonces espero haberte, aquí no muy a vuela pluma, haberte contestado. No sé si tú tienes algo en la cabeza ahora, María. No, yo justo iba a hacer un poco hincapié en lo que estabas mencionando, ¿no? De que al final, para nosotros, ese tiempo que se gasta a lo mejor en hacer esto de manera mucho más manual es dinero que le cuesta a la empresa. Entonces, yo diría un poco, pues, también lo que has comentado tú, ¿no, Álvaro? Que para nosotros ese es como el mayor diferenciador de la herramienta, el poder directamente trabajar con este nuevo generador, ¿no? Con el generador que hemos mostrado ahora, que es una versión, al final,
súper novedosa en el sentido de que nos permite subir contenido, ya habéis visto, de manera que es sencilla, ¿no? Ya nos da lo que viene siendo un hilo y un proyecto que vamos a poder utilizar, que al final era un poco lo que yo recalcaba, ¿no? Que ese proyecto estaría ya listo para que no tengáis que hacer nada y simplemente lo enviéis, lo descarguéis, hagáis lo que queráis con él. Total, y fijaos, perdón si somos equipo en Videx, que mientras María estaba contestando, un compañero nuestro ha podido subir al chat esa comparación de la que os hablaba, Eyen versus Videx, con todas esas tablas comparativas y con todo, ¿vale? Entonces, si cualquiera de vosotros tuviera interés, lo tenéis por ahí. Mientras tanto, creo que aún tenemos una última pregunta de Miriam, que dice si se puede saber quiénes han visualizado el contenido y qué tiempo han invertido. María, ¿algo que decir? Me encanta que hayas comentado esto, Miriam, porque la verdad es que sí. O sea, cuando hablamos de trazabilidad en todos los aspectos. Vamos a poder ver quién ha visualizado el contenido, vamos a poder medir cuántas personas se han metido, cuánto tiempo han estado, el tiempo medio de visualizaciones, qué han contestado en qué apartado de preguntas, interactividad. Vamos a poder tener visión de absolutamente todo. Entonces, para responderte a la pregunta de manera sencilla, sí, eso se puede ver también. Así que nada, yo diría que ya está, tenemos todo contestado. Ahora mismo no tenemos nuevas preguntas. Yo quería ir empezando a despedir esto, que además María es una persona muy ocupada. Yo desde aquí ya le agradezco que haya podido venir a ayudarnos y simplemente deciros que ojalá os haya gustado, ojalá os haya aportado un valor. Sabemos que ha sido una demo quizás más densa, más extensa que de normal, pero también sabemos que llevabais mucho tiempo preguntándonos por la herramienta y porque a lo mejor las sesiones normalmente podían quedar algo más teóricas, queríais ver práctica, queríais verla en funcionamiento. Entonces, hoy sobre todo queríamos que vierais muchísimo Videx Visual y que todas estas dudas quedaran claras. Si alguien esperaba un pelín menos de demo o un pelín menos de la herramienta, desde aquí nos disculpamos, pero es que es una cosa que llevábamos mucho tiempo preparando, que lleváis mucho tiempo pidiendo y por los que estáis por aquí veo que estáis muy contentos, yo también lo estoy, así que nada, yo con todo esto, María, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti, Álvaro, y gracias a todos los que nos estáis viendo. Espero que os haya aclarado y nada, que tengáis un buen día. Nos escribe gente diciéndonos gracias, gracias, gracias a vosotros y a vosotras por Gracias a estar. vosotros. Y ahora sí, nos vamos despidiendo. Esperamos, como digo, que os haya gustado, que os haya aportado valor y que, tercera y última vez que lo digo, ya me callo. Una vez terminemos, tendréis en el mail la grabación íntegra. Víctor, Elena, Joel, Laura, toda la gente que está escribiendo, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, María, y nos vemos pronto en otra sesión de Videx. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.